muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Congreso CREA, del NOA. Y bueno, conversando con Daniel, conversamos sobre la participación que iba a tener y cómo le podía contar una experiencia de construcción social que viene desde hace mucho tiempo en un lugar que a lo mejor muchos no conocen, que es el Partido de la Matanza en el conurbano bonaerense, en el oeste del conurbano bonaerense. El Partido de la Matanza es un municipio que tiene alrededor de 2 millones de personas. Desde hace muchos años, desde el 83, que gobierna el mismo partido político. Situación parecida que ustedes seguramente conocen en el norte argentino, con todas las desigualdades que ustedes pueden imaginar que tiene. Y contarle esta experiencia también es decirle que está muy relacionada con las personas, y en este caso conmigo, que fui fundador del movimiento de trabajadores desocupados allá por el año 95, cuando nos quedamos sin trabajo y la gran desocupación nos hizo salir a la calle y transformarnos en piquetero. Yo era un trabajador metalúrgico que había ido al conurbano de la provincia de Entre Ríos allá por los años 70, había trabajado toda mi vida en el gremio, pero de pronto hubo cambios estructurales en el país y quedamos desocupados y tuvimos que salir a la calle. Y millones de desocupados hicieron que la Argentina empezara a tener un problema que hasta ahí no lo había tenido, que era un conjunto de personas que ya no pensaban en el trabajo como la salida para mejorar su calidad de vida, sino que a partir de política de Estado empezaron a pensar en el subsidio como una sobrevida, y con lo cual cambió absolutamente toda la Argentina del progreso, de la búsqueda de libertades, de la educación como generador de oportunidades. Nosotros fuimos piqueteros no por una decisión, como muchos que salimos a la calle cuando no nos queda otra. Y se constituyó este movimiento social que se llamó Movimiento de Trabajadores Desocupados, o Movimiento Piquetero, como se lo conocen, a partir de que la institucionalidad no le daba salida. Los partidos políticos no veían que la desocupación era un flagelo que tenía por víctima a millones de personas. El gobierno decía que los que no trabajaban eran vagos, me acuerdo allá por el 95, y la ciudadanía reelegía al mismo gobierno que había generado esta situación allá también por el 95. Y no se veía bien, había dos Argentinas, la Argentina del dólar 1 a 1, la Argentina de que estamos en el primer mundo, la Argentina del DM2 en Miami y la Argentina de millones de trabajadores que quedaban sin trabajo. Las dos cosas existían al mismo tiempo. Y eso generó que tuviéramos que construir este movimiento. Tuvimos una diferencia con todos los otros movimientos sociales que ustedes conocen, de los movimientos de trabajadores desocupados, de Delía, de Milagro Sala, de otros movimientos que se constituyeron por esos mismos años, que fue que nosotros rechazamos lo que entonces se llamaba el Plan Trabajar, porque creíamos que iba en contra de la cultura del trabajo. Y decidimos transitar un camino absolutamente distinto al que transitaron otros movimientos sociales. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos parecía que si nosotros aceptábamos la dádiva del Estado, estábamos perdiendo nuestra dignidad. Y fue un momento, un grito de dignidad,
y eso nos constituyó como movimiento y nos permitió luego armar una cooperativa en un barrio pobre de La Ferrere, de La Matanza, en un barrio que se llama La Juanita, y empezar a transitar un camino absolutamente distinto. Y lo constituimos en el 2001. En el 2001, no le voy a contar lo que pasamos en el 2001, y en el 2004 empezamos a reinsertarnos en la sociedad, pero no lo queríamos hacer como excluidos, que ya no teníamos más posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida, sino lo queríamos hacer como personas que habíamos sobrevivido una profunda crisis y que a partir de nuestra creatividad nosotros no habíamos perdido la ilusión, el sueño de tener una Argentina mejor y de tener una mejora de la calidad de vida para nuestros hijos. Y empezamos a integrarnos con otros sectores sociales y constituimos una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Porque tampoco habíamos perdido la visión de que para mejorar la calidad de vida y mantener nuestra libertad había dos herramientas fundamentales que sostener. Una era la cultura del trabajo, que no lo queríamos perder, y la otra, la herramienta de la educación como herramienta para mejorar la calidad de vida. Entonces constituimos una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Y en el 2004 empezamos una tarea de integrarnos con otros sectores sociales. Había que transitar el camino de quedar excluido, de ser ninguneado, de decir que éramos vagos, de los que nos habían expulsado del trabajo, y transitar de nuevo un camino de integración con otros. Pero lo hicimos porque habíamos sacado la conclusión que el 2001 había dejado dos fenómenos importantes. Uno era la aparición cruda, terrible, en la calle de excluidos sociales, que éramos nosotros, y que se contaban por millones. Pero también en la Argentina había pegado muy fuerte a muchos sectores que le iba bien en la vida, que le iba bien en la empresa, que le iba bien en sus negocios, pero que no querían ver a esa Argentina con personas que estuvieran pidiendo en la calle o frente a los municipios bolsas de comidas. Y nosotros dijimos, y le pusimos un nombre como para identificarlo. Dijimos, también el 2001 dejó lo que nosotros llamamos los excluidos morales, que son esas personas que quieren ver esto, nosotros éramos las personas que teníamos hambre en el 2001, que necesitábamos comida, que necesitábamos trabajo. Pero hay otras personas que tenían hambre de justicia social, y juntos nos parecía que teníamos que transitar el camino de recomposición de la Argentina que nos había llevado a la decadencia con toda esta situación. Así que nos fuimos encontrando y buscamos a esas personas. Encontramos en una persona que nosotros siempre lo nombramos cada vez que intervenimos, que es Martín Churbo, un diseñador de vanguardia de Buenos Aires, que juntos empezamos a hacer con un pequeño taller de costura, reconstituirnos, y terminamos exportando guardapolvos a Japón y 100.000 remeras a Italia, para demostrar que se puede, que cuando uno tiene sueño y se para desde la dignidad, puede generar cosas que te saquen realmente de la situación de pobreza. Pero para eso tenés que encontrar a otras personas que te acompañen. La dignidad es un grito de un momento, pero solo se puede sostener si hay otros que sostienen tu dignidad. No es solo. El ser humano es digno cuando se construye esa dignidad con otros. Tengo un poco de miedo de decir una frase de Santiago Covadró porque tengo miedo de equivocarme. Lo he leído, lo he escuchado, con su presencia me inhibe un poco para decirlo, pero él dice, o yo interpreto que él dice, que el ser humano es constitutivamente un ser digno. Que cuando el ser humano pierde la dignidad, empieza a transitar el camino de la barbarie. Eso no dijo Kovaldov. Empieza a transitar el camino de la barbarie. Y la dignidad se prueba en dos momentos culminantes de nuestra vida, pienso. Uno es cuando uno está en la lona y parece que todo le va a ir mal, y se levanta y grita y se pone ahí, enfrenta la situación y trata de salir.
Y el otro momento donde se prueba la dignidad del hombre es cuando tiene todo el poder y no es capaz de someter a otro, como nos pasa muchas veces en la Argentina. En esos dos momentos la dignidad está presente y uno se identifica como ser humano o como animal. Nosotros nos paramos desde ahí y empezamos a encontrar a estos excluidos morales que nos acompañaron en este proceso. Y la verdad que pudimos sostener una cooperativa que es un ejemplo para el mundo desde ahí. ¿Por qué fue posible esto? No tenemos ninguna duda que al no haber sido cooptado, sometido por el clientelismo político, nos permitió tener libertad. Y cuando desde la pobreza, aquellos que han sobrevivido con su creatividad para sobrevivir en medio de las condiciones más tremendas, han podido sostenerse sin perder su dignidad, cuando se le da la libertad empieza a asomar toda la potencia creadora, y esa potencia creadora también está en generar cosas realmente innovadoras. Esta idea de convergencia con otros, esta idea de integración con otras, nos parece que es la idea de la Argentina que tenemos que tener, no la idea del enfrentamiento, de la fragmentación de la sociedad, sino la integración para potenciar todo. Y fuimos transitando el camino, no fácil. Lo primero que tuvimos que vencer son los prejuicios. Los prejuicios de que el otro me va a joder, que si yo estoy con aquel que tiene un mayor poder, me va a embromar. Y tener confianza en uno mismo. Tener una enorme confianza en uno mismo. Si uno parte desde ahí, la posibilidad de éxito está a la orden del día. Y eso es lo que nos pasó. Y transitamos un camino realmente increíble, parecía increíble. Siempre nos preguntaban los amigos cuando nos encontraban después de algunos años, ¿todavía existe la cooperativa? ¿Todavía siguen rechazando los planes sociales? Y nosotros decíamos que sí, porque eso era el momento constitutivo de dignidad que para nosotros fue el momento de ese grito que dimos en la matanza. Y hoy nos dicen, ¿se puede sobrevivir en medio del clientelismo sin caer en las garras del clientelismo y salir de la pobreza? Nosotros, en el ejemplo de la Juanita, le decimos categóricamente que sí. Esta es un poco la idea que tenía de traerle este ejemplo, que lo pueden encontrar en las páginas de internet, como lo fuimos haciendo. Y la segunda parte quería darle algunas reflexiones un poco más de actualidad y política que me parece que son importantes para analizar por qué lo hicimos. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros enfrentamos el clientelismo político sin saberlo. Cuando dijimos que no a los planes sociales, por nuestra dignidad, no sabíamos que le estábamos pegando al corazón de la herramienta de dominación que tenía un grupo de políticos sin escrúpulos que estaban creando las condiciones de pobreza para construir poder. La matanza es muy parecido a lo que ustedes conocen en el norte argentino, no es distinto. El conurbano bonaerense y el norte argentino son muy parecidos por las situaciones que pasamos todos. El segundo elemento fue de que nunca perdimos nuestros sueños y nunca nos dominaron en nuestra libertad de pensar. Y eso nos permitió ir creativamente saliendo de la situación de pobreza que estábamos. ¿Y por qué lo hicimos? Porque éramos un grupo de personas que, a pesar de las condiciones adversas y que nos decían que no servíamos más para trabajar, nosotros dijimos, sí servimos. Son otros los que nos quieren tomar y construimos nuestros propios emprendimientos y nos demostramos a nosotros mismos que podíamos hacer productos que tuvieran calidad como para exportar prendas a Japón e Italia.
El otro elemento importante fue que nunca creímos que podíamos salir solos, que necesitábamos del otro y que con esa convergencia con el nosotros nos íbamos constituyendo como nuevas personas, como nuevo grupo, con mayor capacidad, con posibilidades distintas a las que teníamos anteriormente de haber conocido al otro. Pero no con el otro igual solamente, porque eso es más fácil, sino con el otro distinto. Porque es la diversidad la que nos plantea el desafío de estar con el otro. No es el ser homogéneo, ahí pensamos todo igual, está todo bien. Sino que tiene que ser aquel que piensa distinto, cómo convivimos, cómo vamos construyendo también una nueva ética del respeto por la opinión del otro, cómo vamos también sosteniendo esta ética del cuidado en las relaciones humanas, no solamente en el cuidado del planeta, en el cuidado de las cosas, sino el cuidado de las relaciones. Y eso nos permitió ser muy fuertes. Y empezamos a transitar caminos increíbles. Un grupo desocupado en un barrio pobre de La Matanza de pronto se juntaba con un diseñador del barrio norte. Si hay lugares emblemáticos de tan diferencia en Buenos Aires, esa. Y después hicimos nuevas experiencias. Con Maru Botana creamos un emprendimiento donde fabricamos pan dulce y lo vendemos como regalos empresariales. Llevamos al barrio una sucursal del Banco Santander Río, que era increíble que estuviera en ese barrio una sucursal de un banco. ¿Por qué? Porque necesitábamos cajero automático, porque se había bancarizado a los sectores más pobres y había miles de personas que no tenían dónde ir a cobrar la asignación por hijos, y entonces nosotros teníamos que responder a eso y el banco respondió poniendo ahí varios cajeros automáticos. Fuimos generando con los sectores agropecuarios la posibilidad de construir una escuela que hoy está enclavada en el barrio La Juanita, una escuela de primera calidad que tiene en funcionamiento un jardín de infantes con 120 niños. Y no es habilitada la escuela porque la Intendencia no nos habilita la obra, una escuela que tiene baños en las aulas del jardín de infantes, que tiene aire acondicionado y estufa. Pero parece que no le conviene al poder tener una escuela de estas características donde nuestros niños estén bien y sean incentivados a ir a la escuela, que terminan no aprobando los planos para que la escuela primaria se habilite. La otra vez hablando con un periodista me dijo, bueno, debe ser que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires hay algo que lo asusta, que pone peligro, escuela. Porque en la ignorancia de nuestros niños creen que nos van a seguir dominando. Nosotros nos rebelamos. Las escuelas en estos barrios son verdaderos guetos que dicen que como nuestros niños tienen necesidades básicas insatisfechas y lo único que hacen en la escuela es ir a comer, entonces no le enseñan. Y nosotros decimos, hay pueblos que han demostrado que en las peores condiciones que han vivido, han sobrevivido porque han defendido su cultura y porque han defendido la educación como propuesta para salir de la situación que han vivido. Y sostenemos esto. Y para ir cerrando con algunas reflexiones un poco más generales y políticas, tenemos que decir que nosotros estamos muy orgullosos de contar esta historia de La Juanita porque contrasta con un país donde el enfrentamiento es el caldo de cultivo para generar poder. La pobreza es la herramienta más importante para generar poder. La no educación, creyendo que las personas ignorantes van a ser mejor dominadas, es una forma de construir esta dominación. Y nosotros nos levantamos contra eso. Y nos levantamos y lo sostenemos, le ponemos el cuerpo. Y ahora vemos que en realidad en la Argentina
de hoy está planteado la necesidad, el artículo de primera necesidad que tenemos, que es defender la institucionalidad. Y lo decimos nosotros, yo que he sido piquetero y he transgredido la ley y he tomado municipalidades en La Matanza, cortado ruta. Acompañamos también a los productores agropecuarios que hicieron lo mismo que nosotros, digo, no eran solamente los pobres. Le dábamos nuestra experiencia. ¿Cómo se dice cuando uno transmite la experiencia? Know-how, ¿cómo es? Eso, le damos know-how a los productores agropecuarios de ser piqueteros. Pero ¿por qué acompañamos? Esto está interesante. Lo acompañamos porque también la lucha agropecuaria era la lucha por la dignidad. No era solamente una cuestión económica creemos nosotros, era la lucha por la dignidad de un pueblo que quería ser libre y no ser sometido. Y ese ninguneo que sufrieron los productores agropecuarios también lo habíamos sufrido nosotros y nos hermanaba, y por eso salimos a acompañarlo. Y luchamos fundamentalmente contra el clientelismo político, que está instalado en toda la sociedad. El gran flagelo que hoy tiene la sociedad para salir y empezar a defender la institucionalidad tiene que ver con este acostumbramiento al clientelismo, que no es solamente los bolsos de comidas, es los bolsos de comida, son las becas, son los subsidios al transporte, son cuando te manejan todo. Yo le decía a los productores agropecuarios, la ONCA era como una gran unidad básica. Le daban a los amigos el reintegro, encima de la misma plata que le sacaban a los productores, le reintegraban a los amigos, y a los otros que se oponían era medio rebelde. No, lo mismo que nos pasa en el barrio cuando no te dan la bolsa de comida. Y entonces nosotros empezamos a aprender también en este proceso que la institucionalidad es lo único que te fortalece en la lucha contra la injusticia. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Por qué reflexionamos así? Porque en el 2001 se podría decir que en Buenos Aires fue el momento de mayor auge del piqueterismo. Los movimientos sociales que se quedaban sin trabajo se movilizaban al centro de la ciudad. Y estaban los ahorristas que habían sido confiscados sus depósitos, que también se movilizaban, y nos encontrábamos y nos poníamos contentos y gritábamos, Cacerola, la lucha es una sola, y éramos poderosos y tirábamos presidentes, 5 en una semana una vez. Estábamos muy bien, pero ¿saben qué? En el 2001 fue cuando más perdimos los pobres. ¿Por qué? Porque se había quebrado la institucionalidad con el que se vayan todos, con que todos son iguales, y eso fue una experiencia para nosotros tremenda, que lo tuvimos que sufrir en carne propia. Por eso defendemos la institucionalidad. Y por otra razón más, cuando nos dicen que solamente los fuertes pueden gobernar, y los fuertes a veces son delincuentes, la mayoría de las veces son delincuentes, son organizaciones delincuenciales que hacen fraude para quedarse en el poder, todo eso, pero esos son los que pueden gobernar porque son fuertes. Nosotros no encontramos otro camino para mostrar la fortaleza a las personas que han sido golpeadas muchas veces, golpeadas por la dictadura, golpeadas por el conflicto de Malvinas, golpeadas por la hiperinflación, golpeadas por la hiperdesocupación, golpeadas por la corrupción, golpeadas por la droga. No le encontramos una salida de fortaleza para salir de esa situación de abuso. Nos dimos cuenta, para no repetir la misma lógica que nos dicen ahora, que lo único fuerte, colectivo y realmente de salida para muchos años es tener instituciones fuertes, es tener república. Y entonces, como alguna vez me dijo un sociólogo amigo de los kirchneristas, Artemio López, dice, te transformaste en un piquetero republicano. Sí, yo estoy orgulloso de ser un piquetero republicano. Me doy cuenta ahora por la experiencia vivida en mi propio cuerpo y por lo que perdimos en toda esa etapa de lucha que no tenían sentido si nosotros no lo apuntábamos a la recuperación de la institucionalidad.
Y el clientelismo político es uno de los problemas más serios que tenemos. Más serio que tenemos. No hay posibilidad de recuperación de las instituciones republicanas si no se lucha a brazo partido contra las prácticas del clientelismo político que te da poder a grupos realmente de delincuentes que después gobiernan en contra de la población, en contra de la ciudadanía. El otro flagelo que estamos combatiendo y que hoy es parte de nuestra vida tiene que ver con lo que va a venir si este clientelismo político se instala y sigue desarrollándose y sigue estando en los sectores de poder, que tiene que ver con la penetración del narcotráfico. La misma práctica que tenemos del clientelismo político que corroe las instituciones, la penetración del narcotráfico la destruye. Primero porque destruye una célula básica de la sociedad, la penetración del narcotráfico, que es la familia. ¿Qué es lo que no nos damos cuenta cuando hablamos de narcotráfico? Parece que una cosa de mafioso, de película. No, lo que destruye como primera cuestión es la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y se lo digo por experiencia propia, no le estoy contando ninguna historia. Sobre esa base hay que trabajar para empezar a pensar que ya no son los más fuertes los únicos que pueden gobernar, sean los mafiosos. En algún momento, y yo la verdad que estoy muy contento de estar aquí en Tucumán, una luz de esperanza que hoy tenemos para construir una república realmente como nos merecemos, lo primero que tenemos que combatir y ponernos los pantalones largos y ponerle el cuerpo es la lucha contra estos mafiosos. Y salir a la calle y participar. Hoy cuando veníamos en la camioneta me preguntaban cómo se lucha contra el fraude electoral. Con la boleta única, con el voto electrónico. Sí, todos son mecanismos que sirven. Pero solamente se puede derrotar al fraude electoral si hay participación ciudadana. Ninguna cosa mágica impide ponerle el cuerpo, porque todas las herramientas, por más brillante que sea en manos de estos mafiosos, va a venir en contra nuestra. Solamente la participación popular puede hacer esto. Y por último decirle que mi vida ha estado asignada por muchos contratiempos. Yo en este momento hubiera estado pensando en jubilarme, 2 o 3 años más y me jubilo. La desgracia de haber quedado desocupado me hizo transitar por otros caminos. Vivir en La Matanza, también un lugar difícil, en un barrio pobre, me hizo transitar otros caminos. Pero encontré que cuando me encontré con otros, empezaba a pensar distinto y mis sueños no fueron derrotados. Mis sueños de una Argentina mejor, de una Argentina sin pobreza, de una Argentina donde predomine la decencia, no ha sido derrotado. Que permanentemente encuentro muestra de que eso se sostiene. Y me ha llevado también a transitar caminos realmente increíbles. De esta situación de pobreza que vivíamos en La Matanza, de pronto esta cooperativa es conocida en el mundo y empezamos a viajar y conocer otros lugares. Y yo empecé a viajar como referente de este movimiento y otros compañeros también. Y fui varias veces a Italia a vender remera. Y estuve en Noruega. Y estuve en Israel, en Jerusalén, un lugar increíble, y en París. Y me invitan para hablar en el Congreso CREA. ¿Por qué hacemos esto y no te enloqueces? Porque nosotros sabemos de dónde somos. Yo no importa en el lugar que esté, soy de la Juanita, soy de este lugar. Una vez conversando también con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, me dijo: Toti, seguí así. Seguí en cada lugar que te encuentre hablando de la dignidad. Seguí hablando de los pobres. Seguí siendo la voz de los que no tienen voz. Porque los poderosos,
los delincuentes, tienen muchos representantes y tienen muchos medios de comunicación. La única manera de comunicar lo que nos pasa y comunicarle a las personas que tienen buen corazón es hablándole así como estamos hablando nosotros. Y esa comunicación auténtica con todos los problemas que puede tener es la mejor manera de poder ir construyendo una red de comunicación entre nosotros por abajo, preparándonos para el día del triunfo final. Y el día del triunfo final, estando en Tucumán, no está lejos. Desde 1816 y desde ahora hace 10 días. El ejemplo de los amigos tucumanos que han salido a luchar por su dignidad y que han salido a luchar contra el fraude es la mejor manera que tenemos de demostrar que se puede, que no nos han derrotado, que no importa lo que hagan, que seguimos teniendo sueños y que esos sueños se pueden convertir en realidad. Ese es el mejor ejemplo para darle que tenemos desde la Juanita. Nosotros desde la nada, desde la lona, construimos emprendimiento y de pronto nos convertimos en un símbolo de dignidad. Yo por último le voy a mostrar un libro que se llama Con otros somos nosotros, que el emprendimiento editorial es uno de los emprendimientos más importantes para nosotros, que tuvimos para sostener los emprendimientos productivos. El libro se sigue vendiendo en las librerías, yo tengo algunos para vender, tengo también que hacer propaganda porque si no vuelvo. No, esto es un chiste, los compañeros, le agradezco mucho a los grupos CREA que me traen en avión, que me pagan la comida, que me pagan en hotel y que mañana me devuelven a La Matanza. Muchísimas gracias a todos, pero le quiero leer el final del último párrafo de este libro, de una compilación que hicimos sobre nuestra experiencia, que dice así, con esto termino. Era sobre la experiencia del clientelismo y lo que decía anteriormente sobre una anécdota que había tenido con el rector de la Universidad del Plata de Corrientes sobre el clientelismo político. Lo llamamos la metáfora de los cerdos asados. Y dice, los cerdos cocidos y las posibles hipótesis sobre nuestra experiencia, la del MTD La Matanza, la de la cooperativa La Juanita. La presentación de esta compilación quiere concluir presentando alguna hipótesis que podrían producirse a partir de nuestra experiencia de construcción. La primera hipótesis de este libro es que podría irrumpir desde un mundo tan escéptico, es que lo que se narra en este libro no existe, es decir, La Juanita. Que un grupo de intelectuales de prestigio se juntaron para relatar una fábula que se caerá por el propio peso de la realidad. Esto escrito en el 2005. La segunda hipótesis podría ser que lo que pasó en el barrio La Juanita, donde residen nuestros emprendimientos, fue producto de la casualidad y que no tiene posibilidad de replicarse en otros lugares. Podría decirse que esto existe, pero solamente como producto de un accidente. La tercera hipótesis es que los integrantes del MTD La Matanza sean nada más que la punta de un iceberg que empieza a emerger tratando de atravesar las barreras que se interponen para salir a la superación con todas las formas de economía solidaria y economías sociales, como se quiera llamar. Que estas murallas se rompen a partir de unir dos pilares de la libertad. Que estas murallas se rompen cuando se empieza a pensar en las futuras generaciones y no solamente en la coyuntura. Cuando la cultura y la creatividad desarrollan toda su potencia, cuando la integración de los distintos actores sociales se hace pensando en una sociedad mejor. Adherimos fervorosamente a esta tercera hipótesis, porque es la única salida que queda para que nuestros hijos, los hijos de todos, no terminen muertos o encarcelados debido a la violencia producida por una sociedad cada vez más injusta, para que tengan un proyecto de vida
digna y no la sobrevida denigrante a la que nos ha empujado más de la mitad de nuestra población. Si esto es confirmada por la realidad, estaremos contribuyendo con socializar nuestra experiencia. Si esto es así, cuando con otros somos nosotros, será uno de los documentos precursores de una sociedad que se prepara para vivir el reino de la abundancia, objetivo anhelado durante muchos años por la humanidad. Nosotros creemos que es esta tercera hipótesis la que se está desarrollando. No creemos que el hombre se suicide, creemos que el hombre digno, ese hombre que no quiere ser un animal, también vive en la Argentina y que desde aquí podemos empezar a construir una salida para la humanidad. Sueño, deseos que como estamos acostumbrados a realizarlo, no tenemos ninguna duda que lo vamos a realizar. Y creo que los grupos CREA que trabajan en el sentido priorizando al hombre creativo, al hombre que puede generar bienes, pero que también sean para todo, es el mejor ejemplo de que se pueden. Si esto les sirvió para pensar de que es posible, nuestra tarea en este Congreso CREA está cumplida. Muchas gracias.